Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a encantar y les va a despertar mucha curiosidad. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones, las relaciones, el amor, bueno, en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, hoy vamos a hablar sobre lo que Kerem Bürsin siente al ver a Hande Erçel. Vamos a analizar sus palabras, sus gestos, las pistas que nos ha dado a lo largo del tiempo y por supuesto, vamos a compartir nuestras propias opiniones y perspectivas. ¿Están listos para un viaje emocional y lleno de chismes? Porque yo sí. Antes de empezar a desglosar todo este asunto, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna noticia, ninguna primicia sobre sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se lo pueden perder. Ahora sí, vayamos al grano. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su química en la serie Love is in the Air era innegable, y esa magia traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que conquistó el corazón de millones de fans en todo el mundo. Pero ¿qué siente Kerem Bürsin ahora, después de todo lo que han vivido? Esta es una pregunta que nos hemos hecho muchos, y la verdad es que Kerem, siendo una persona bastante reservada con su vida privada, no es muy dado a explayarse sobre sus sentimientos. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha dejado escapar algunas declaraciones, algunas miradas, algunas pistas que nos dan una idea de lo que podría estar sintiendo. Una de las cosas más evidentes es que Kerem siempre habla de Hande con respeto y admiración. Nunca ha dicho nada negativo sobre ella, y siempre la describe como una persona talentosa, profesional y con un gran corazón. Esto ya nos dice mucho sobre la relación que tienen, y sobre el cariño que aún se profesan. Es una clara señal de madurez y de un vínculo que, a pesar de las circunstancias, ha sabido mantener una base sólida. En entrevistas, cuando le preguntan sobre Hande, Kerem suele sonreír, y su mirada se vuelve más suave. Es como si reviviera momentos especiales, como si recordara con cariño los momentos que compartieron. A veces incluso se sonroja un poco, lo cual, seamos honestos, es adorable. Este ligero rubor, esta sonrisa que se dibuja en sus labios, son señales inequívocas de que el recuerdo de Hande aún despierta emociones en él. Es como si al mencionarla, un pedacito de su corazón volviera a vibrar con la intensidad de aquellos días. Además de las palabras, los gestos también hablan. En eventos públicos, cuando se encuentran, es evidente que existe una conexión especial. Se saludan con afecto, se sonríen, se miran a los ojos. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si la magia de Love is in the Air aún estuviera presente. Estos encuentros son momentos de alta tensión para los fans, que analizamos cada gesto, cada mirada, cada microexpresión en busca de pistas sobre lo que realmente ocurre entre ellos. Y es que aunque la relación haya terminado, la chispa, la conexión, parece seguir ahí, latente. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Hande cumplió años y Kerem le envió un mensaje muy especial a través de sus redes sociales. Un mensaje lleno de buenos deseos, de cariño y de admiración. Esto demostró que a pesar de la distancia y de las circunstancias, la amistad y el respeto entre ellos seguían intactos. Este gesto, en un mundo donde las relaciones suelen terminar en silencio y resentimiento, es un ejemplo de madurez y de la importancia de mantener el cariño y la buena voluntad, incluso después de una ruptura. Es un mensaje claro de que, a pesar de todo, la admiración y el aprecio persisten. Pero, ¿qué hay de los rumores? Como suele pasar en el mundo del espectáculo, han surgido muchos rumores sobre una posible reconciliación. Rumores que hasta el momento no han sido confirmados ni desmentidos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los fans de ambos actores siempre han soñado con verlos juntos de nuevo. Y es que la idea de que el amor que surgió en la pantalla pueda resurgir en la vida real es una fantasía que alimenta la esperanza de muchos. Y es que, la verdad, la pareja que formaban Kerem y Hande era mágica. Tenían una química increíble, se complementaban a la perfección y parecían estar hechos el uno para el otro. Era imposible no enamorarse de ellos como pareja. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo ello creaba una conexión que trascendía la pantalla y llegaba directo al corazón del público.
Pero, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué creo yo? Personalmente creo que Kerem siente un gran cariño y respeto por Hande. Creo que la admira como persona y como profesional. Creo que guarda muy buenos recuerdos de su relación, y que probablemente la extraña. No es fácil dejar atrás una relación que fue tan intensa y significativa, y es natural que queden huellas, recuerdos y sentimientos que perduran en el tiempo. No sé si existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro, eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que la conexión entre ellos es innegable, y que siempre habrá un lugar especial en el corazón de Kerem para Hande. La vida es un camino lleno de sorpresas, y el futuro es incierto. Tal vez el destino les depare un nuevo encuentro, una nueva oportunidad. O tal vez no. Lo importante es que ambos sean felices, y que puedan seguir adelante con sus vidas, con el cariño y el respeto mutuo como base. Ahora, ¿qué pensamos ustedes? ¿Qué creen que siente Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? Me encantaría saber sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer lo que piensan, debatir y compartir ideas con ustedes. La interacción con ustedes, mis queridos suscriptores, es lo que hace que este canal sea tan especial. Es importante recordar que al final del día, estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Y aunque nos encanta especular y fantasear, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir brillando en sus respectivas carreras. La vida de las celebridades no es un reality show, y debemos ser conscientes de que tienen derecho a su intimidad, a sus errores, a sus aciertos, y a vivir sus vidas como mejor les parezca. En resumen, hemos analizado las palabras, los gestos y las pistas que Kerem Bürsin ha dejado a lo largo del tiempo para tratar de descubrir lo que siente por Hande Erçel. Hemos visto que existe respeto, admiración, cariño y una conexión especial. Hemos hablado sobre los rumores, sobre las esperanzas de los fans y, por supuesto, hemos compartido nuestras propias opiniones. Hemos explorado las diferentes facetas de su relación, desde la química que los unió en la pantalla hasta los gestos de cariño que aún se manifiestan en público. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que no hemos tocado tan a fondo. *** La química innegable, un análisis más detallado ***. La química entre Kerem y Hande en Love is in the Air fue, sin duda, el detonante de su relación. Pero, ¿qué hizo que esa química fuera tan especial? ¿Qué elementos contribuyeron a que traspasara la pantalla y se convirtiera en algo palpable para el público? ***. El lenguaje corporal ***. Ambos actores tienen una habilidad innata para comunicarse a través del lenguaje corporal. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo encajaba a la perfección, creando una conexión visual que enganchaba al espectador. Analizar el lenguaje corporal de Kerem y Hande en la serie es como leer un libro abierto sobre sus sentimientos. La forma en que se acercaban, la forma en que se tocaban, la forma en que se miraban a los ojos, todo transmitía una intensidad y una complicidad que era imposible de ignorar. ***. La sincronización emocional ***. La capacidad de empatizar y conectar emocionalmente es fundamental en una relación, y Kerem y Hande parecían estar sincronizados en ese sentido. Sus interpretaciones eran naturales y auténticas, y lograban transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. La sincronización emocional que demostraban en la serie se extendió a su vida personal, creando un vínculo que les permitía comprenderse y apoyarse mutuamente. ***. La confianza mutua ***. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y Kerem y Hande parecían confiar plenamente el uno en el otro. Se sentían cómodos y seguros en su presencia, lo que les permitía ser ellos mismos y mostrarse tal cual eran. La confianza mutua se manifestaba en la forma en que se apoyaban en el trabajo, en la forma en que se reían juntos, y en la forma en que se cuidaban en los momentos difíciles. ***. Más allá de la pantalla, la presión mediática y la gestión de la relación ***. La relación entre Kerem y Hande no solo fue una historia de amor, sino también un fenómeno mediático. La atención de los medios de comunicación y de los fans fue constante, lo que sin duda ejerció presión sobre la pareja.
La intrusión en la privacidad la constante vigilancia de los paparazzi y la curiosidad de los fans por conocer cada detalle de su vida personal significaron una intrusión en su privacidad. Era difícil para ellos disfrutar de su relación sin ser constantemente observados y juzgados. Las expectativas de los fans los fans de la serie, Love is in the Air, tenían grandes expectativas sobre la relación de Kerem y Hande. Querían que fueran perfectos, que vivieran un cuento de hadas, y que siempre estuvieran juntos. La presión de cumplir con esas expectativas fue otro factor que pudo influir en la relación. La gestión de la exposición a pesar de la presión, Kerem y Hande supieron gestionar la exposición mediática de manera admirable. Intentaron mantener su privacidad, evitar las polémicas y centrarse en su trabajo. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo. El impacto del tiempo, ¿cómo han evolucionado sus vidas? Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras y han experimentado cambios en sus vidas personales. Kerem Bürsin, proyectos y reflexiones Kerem ha seguido participando en proyectos exitosos y ha demostrado su talento como actor. Ha reflexionado sobre su vida personal y ha aprendido a lidiar con la presión mediática y las expectativas del público. Hande Erçel, nuevos rumbos Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera y ha madurado como persona. Ha aprendido a gestionar su privacidad y a proteger su vida personal. El crecimiento individual tanto Kerem como Hande han crecido y evolucionado como individuos después de la ruptura. Han aprendido a ser más fuertes, a conocerse mejor a sí mismos, y a valorar la importancia de la independencia. La reconciliación, una posibilidad real. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿existe la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande? La respuesta es incierta, ya que solo ellos conocen la verdad de sus sentimientos y de sus decisiones. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían influir en esa posibilidad. La amistad y el respeto la amistad y el respeto que se profesan Kerem y Hande son una base sólida para cualquier tipo de relación. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente, la posibilidad de una reconciliación podría ser mayor. El tiempo y la madurez el tiempo y la madurez son factores clave en cualquier relación. Si ambos han aprendido de sus errores y han madurado como personas, la posibilidad de una reconciliación podría ser más viable. La disposición de ambos la reconciliación depende de la disposición de ambos. Si ambos están dispuestos a darse una nueva oportunidad y a poner de su parte para que la relación funcione, la posibilidad de un nuevo comienzo sería real. Conclusión, un legado de amor y admiración En definitiva, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha dejado un legado de amor, de admiración y de esperanza. Han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y de cariño, incluso después de una ruptura. Han enseñado al mundo que el amor puede ser una experiencia hermosa y transformadora, y que, aunque a veces termine, siempre dejará una huella imborrable en nuestros corazones. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices y que puedan seguir brillando en sus respectivas carreras. Su historia es un ejemplo de madurez, de profesionalismo y de la importancia de mantener el cariño y el respeto, incluso después de que el amor haya terminado. Así que, amigos, sigamos disfrutando de sus proyectos, sigamos admirando su talento, y sigamos soñando con la posibilidad de que algún día, el destino vuelva a unirlos. Mientras tanto, celebremos el legado de amor y de admiración que nos han dejado, y agradezcamos a Kerem y a Hande por haber compartido su historia con nosotros. ¿Y ahora, qué piensan ustedes? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem y de Hande? No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer lo que piensan, debatir y compartir ideas con ustedes. Una vez más, quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por formar parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes y leer sus opiniones. Son lo mejor. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda disfrutarlo, y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.